Dios les bendiga, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo podcast, en este caso el número 9. Y ya por título, ¿cómo y cuándo se pierde la salvación? En los podcasts anteriores hemos visto la respuesta a la pregunta si se pierde o no la salvación. Como enseñan algunos, que la salvación no se pierde, pero lo hemos estudiado a fondo y hemos visto que sí la salvación se puede perder, que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo y el autor de Hebreo, y lo vamos a ver ahora en este podcast también el apóstol Juan, ellos afirman que sí la salvación se puede perder, el mismo Jesucristo lo enseñó. Entonces vamos a responder estas dos preguntas en este podcast, hoy día el número 9. Y dice así: ¿cómo y cuándo se pierde la salvación? Debemos partir diciendo que la salvación no es no se manifiesta de inmediato en el creyente, ni la condenación. Tampoco podemos afirmar que cuando decimos que la salvación se pierde es como decir, oh, perdí las llaves, perdí los lentes, perdí, no sé, un billete, una cantidad de dinero. No es así, sino que, como lo vimos en estudios anteriores, la salvación se pierde por un constante rechazo a Dios. Entonces, los calvinistas dicen, no, la salvación no se puede perder porque, y si ustedes dicen que se pierde, entonces hoy día pequé, perdí la salvación, mañana me arrepentí, volví a tener la salvación y pasado mañana volví a pecar y volví a perder. Entonces, como un juego caricaturesco, que perdí la salvación, la recuperé, la volví a perder, etcétera. Pero no es de esa manera que lo enseña la Biblia, sino que vamos a ver hoy día que, como lo he dicho también en ocasiones anteriores, perder la salvación, que sí es posible, se pierde eh, una vez que la apostasía es irreversible, una vez que ya Dios vio en su presciencia que cierta persona X no se iba a arrepentir nunca hasta el día de su muerte, de su apostasía, porque estamos hablando de una persona que apostata, una persona que era salva. Entonces, ¿cómo se pierde la salvación? La primera pregunta. Y la respuesta es por la apostasía irreversible. ¿Y cuándo se pierde? El día de nuestra muerte. ¿Por qué afirmo esto? Pues yo afirmo que tanto la salvación, y lo dice también la Escritura, tanto la salvación como la condenación se manifiestan el día de nuestra muerte. Ah, y la apostasía puede ser reversible o irreversible. Por eso digo que eh, la salvación se pierde por una apostasía irreversible. Ese es el cómo. Pero también hay apostasías que son reversibles. Por ejemplo, este texto, donde dice Romanos 11 del 20 al 23, hablando de los judíos, dice: fueron desgajados por su falta de fe, y tú, el gentil, ¿cierto? Le está hablando siempre Pablo cuando habla en sus cartas, por lo general Romanos, Gálatas, habla de, la diferencia que hay entre judíos y gentiles. Siempre está haciendo esa comparación y ese balance. Entonces, respecto a los gentiles, dice: los judíos fueron desgajados por su falta de fe, pero tú, el gentil, ¿cierto? El que cree en Jesucristo, tú por la fe te mantienes firme. También el apóstol Pablo dice que el que esté firme mire que no caiga. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron, los judíos, y bondad hacia ti, el gentil. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. O sea, puedes perder la salvación. Y si ellos dejan de ser incrédulos, pueden ser injertados nuevamente, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Entonces,
podemos ver aquí un cuadro donde Dios dice que los judíos fueron desgajados, ellos perdieron su salvación por su incredulidad. ¿Incredulidad en quién? En Jesús. Y nosotros que somos los que hemos creído en Jesús, también podemos caer, como se lo dice a los Gálatas, ustedes cayeron de la gracia por justificarse por la ley. ¿Ya? Entonces dice que los que fueron desgajados también pueden volver a ser injertados así como habían sido injertados en el principio, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo, si se arrepienten, si vuelven a creer. Aquí dice clarito, dice, si dejan de ser incrédulos. O sea, por la incredulidad fueron desgajados, pero si dejan de ser incrédulos, serán injertados nuevamente. Esto está en Romanos 11, del 20 al 23. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso lo dice 1 Juan 3:2. Por eso yo digo que la salvación y la condenación se van a manifestar el día de nuestra muerte, porque está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, una vez que nosotros morimos, viene el juicio y es donde se manifiesta lo que hemos de ser, si vamos a ser salvos o si vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras el ser humano tiene vida, tiene la posibilidad de arrepentirse de sus pecados para volver a Dios. Entonces, por eso es que la salvación se manifiesta el día de nuestra muerte y la condenación también se manifiesta el día de nuestra muerte. La pérdida de la salvación se manifiesta el día de la muerte. Entonces ya hemos respondido a estas dos preguntas: ¿cómo se pierde la salvación y cuándo se pierde la salvación? ¿Ya? El cómo es por apostasía irreversible y el cuándo es el día de nuestra muerte. Entonces, Dios en su presciencia, en su conocimiento anticipado, Él sabe el día de nuestra muerte, si nosotros nos vamos a arrepentir en última instancia o no lo vamos a hacer. Por eso dice, yo sé, hablando el Señor en su presencia, dice, yo sé que mi pueblo piensa hacer aún, yo sé lo que mi pueblo piensa hacer aún antes de introducirlo en el territorio que juré darle. Entonces vemos que Dios en su presciencia, Él conoce lo que las personas van a hacer en el futuro. Eso todos lo sabemos, eso es una clase de escuela dominical, ¿cierto? La omnisciencia, a todos cuando estudiamos la Biblia, cuando empezamos a conocer los atributos de Dios, se nos enseña que Dios es omnisciente, dentro de tantos atributos que Él tiene, como omnipotente, omnividente, omnisciente, ¿cierto? Y también eso quiere decir que Él todo lo sabe, y Él en su omnisciencia tiene la presciencia, que es conocer de antemano todas las cosas. Por eso dice, yo sé que mi pueblo, lo que mi pueblo piensa hacer, aún antes de introducirlo en el territorio que juré darle. Eso habla de la presencia de nuestro Dios respecto a los israelitas, de Deuteronomio 31:21. También lo dice Jeremías 1:5, dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Dios nos conoce desde antes que nosotros naciéramos y antes que fuéramos formados siquiera, porque Él lo conoce todo desde la fundación del mundo. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá en el fin de los días. Aquí vemos otra manifestación de la presciencia de Dios, donde Dios le reveló a Daniel, ¿cierto?, lo que había soñado el rey Nabucodonosor, y en ese sueño del rey Nabucodonosor, Dios le había revelado al rey lo que iba a suceder el fin de los días. Entonces, por eso todos sabemos que Dios tiene la omnisciencia y la presciencia. Ya, la omnisciencia es todo el conocimiento y la presciencia es el conocimiento anticipado. Pues bien, entonces Dios conoce lo que nosotros vamos a decidir en última instancia el día final de nuestras vidas. Por eso digo, hasta el último día nosotros tenemos la oportunidad de renunciar a la apostasía si hay alguien
que está escuchando, que apostató de la fe, que renunció a la fe que una vez tuvo, perdió su salvación, pero si esa persona está escuchando y se arrepiente, Dios lo puede volver a injertar, Dios lo puede volver a injertar a la vida verdadera. La palabra apostasía quiere decir abandonar la fe. Eso significa. Entonces, como dije al principio, apostasía irreversible quiere decir abandonar la fe de forma definitiva. Porque puedes abandonar la fe y después retomar la fe. Pero cuando el abandono de la fe se torna definitivo, ese es el momento en que perdiste la salvación. Eso es cuando Dios lo ve en su presciencia, que tú no te vas a arrepentir nunca de haber abandonado la fe. Ese es el momento en que fuiste condenado a la perdición. Pero eso se va a manifestar el día de nuestra muerte. Algunos dicen que quienes apostatan es porque nunca creyeron de verdad. Esto lo dicen los calvinistas, los que se fueron. Por ejemplo, cuando usted se va de una iglesia calvinista, ellos dicen, ellos se fueron porque no eran de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso usted nunca va a ver un pastor calvinista ir tras una oveja perdida, tras un hermano que se va, porque ellos dicen, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y dicen, bueno, y si van a ser salvos, y si realmente eran salvos, van a ser salvos, hagan lo que hagan. Entonces ellos no interfiere el pastor o interfiere a los hermanos en lo que hace el hermano que abandona la fe. Dicen ellos, no va a interferir en su salvación, porque si Dios los quiere salvar, lo va a salvar igual. Entonces, en el fondo, es una comodidad de no ir tras una oveja perdida. Pero vemos que el Señor lo hizo. Dijo, el que dejó a las 99 para ir tras la que se había perdido. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí tenemos apostasía. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por afanes y riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Vemos la importancia de la palabra retener. Entonces, vemos que el versículo 12, por ejemplo, habla de la fe salvadora, no de una fe menor, como pretende el calvinismo. Según el versículo 13, es posible que alguien crea solo temporalmente. El versículo 15 muestra el contraste entre los que creen durante algún tiempo y los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Para abandonar la fe, primero hay que tener fe. Por ejemplo, no puedes abandonar no puedes abandonar a la esposa quien no tiene una esposa. O sea, no puede abandonar la fe quien no tiene fe. A eso se refiere. Para poder abandonar la fe, porque la apostasía es real y está en la Biblia, para poder apostatar de la fe, primero hay que tener fe. Juan 15, del 1 al 16, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, está hablando de pámpanos, aquellos que están unidos a Cristo, que una vez creyeron en Cristo y forman parte del cuerpo de Cristo. A esto se refiere. En el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, se perderá. Verso 2. Y el que cree en mí, el que en mí no permanece, será echado fuera. Verso 6. O sea, los que fueron pámpanos, los que pertenecieron al cuerpo de Cristo, pero no permanecen, serán echados fuera. Verso 6. Eso está en Juan capítulo 15. También dice, los pámpanos lleven o no fruto, son parte de la vid, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aún así, Cristo asegura que quitará a aquellos que no lleven frutos. 1 Corintios 15, del 1 al 2 dice, si no creísteis en vano.
No dice que no hubieran creído, sino que habrían creído en vano. Creer es tener fe. Colosenses 1, 21 al 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. La palabra sí en este verso nos dice que si recibimos la bendición de ser presentados santos y sin mancha, sí se da en nosotros la condición de permanecer fundados y firmes en la fe. O sea, es una condicionante. La palabra sí es una condicionante. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí vemos que la apostasía es una realidad. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. El apóstol advierte que todas estas cosas pueden hacer que el cristiano caiga. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es real. Y como dije anteriormente, para apostatar de la fe, primero hay que tener fe. Primera de Juan 2, del 24 al 29 dice: permaneced en él, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, aquí me faltó la palabra fin, pero dice los textos, Mateo 10, 22, 24, 13 y Marcos 13, 13, dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por este testimonio de Cristo y de los escritores del Nuevo Testamento, debemos llegar claramente a la conclusión que la acción de recibir la palabra de Dios debe seguirle una retención fiel si deseamos continuar en bendición y no queremos perder la gracia salvadora de Cristo y la vida eterna de Dios. La apostasía es rebelarse contra Dios. Sin embargo, se puede apostatar temporalmente. En la Biblia vemos cómo Dios llama a los rebeldes apóstatas a volverse. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Oseas 14:1. Aquí vemos que Dios está exhortando a Israel a volver a Dios. Cuando, por ejemplo, los calvinistas dicen que cuando Dios determina algo no hay quien le tuerza la mano a Dios, dando a entender que cuando Dios condena a alguien, esa persona se va a condenar sí o sí. Pero la Biblia dice algo un poco diferente. Dice: cuando Dios determina su voluntad soberana sobre el justo, diciendo: de cierto vivirás. Aquí yo lo estoy parafraseando un poco para que usted entienda y se dé cuenta de la falsedad del calvinismo. Cuando Dios dice: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hace iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando Dios determina su voluntad soberana sobre el impío, diciendo: de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y hace según el derecho y la justicia, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ezequiel 33, del 13 al 15. Entonces vemos que cuando el justo puede decir que se siente seguro en su salvación, Dios dice: de cierto vivirá. Y si él se confía en su justicia y hace iniquidad, o sea, apostata de su fe, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Y al contrario, cuando el impío, Dios le dice: de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y hace según el derecho y la justicia, no haciendo iniquidad, o sea que se vuelve de nuevo, vivirá ciertamente y no morirá. Si el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello, no porque nació en medio de la iniquidad ni por decreto soberano, sino porque se apartó de la justicia.
Y si el impío se aparta de su impiedad y hace según el derecho y la justicia, vivirá por ello, no porque fue elegido o predestinado por capricho soberano, sino que se apartó del mal y buscó el bien. Ezequiel 33, 18 al 19. Entonces vemos claramente que una persona que apostata puede esa apostasía ser temporal. Y la persona que se salva, ¿cierto? La persona que cree también puede ser temporal y puede llegar a la apostasía. Eso lo dice por lo menos Ezequiel. No condenemos a los apóstatas, ayudémosle a volver a Dios. Como por ejemplo Lucas 15. En Lucas 15 Dios no rechaza al hijo pródigo que fue a malgastar todas sus riquezas, sino que el padre, cuando ve que el hijo vuelve, toma la decisión de volver. El padre lo recibe nuevamente y no lo condena, sino que lo abraza. Entonces aquí también podemos ver que aunque uno pierda la salvación, y aunque uno pierda la comunión con Dios, si uno se arrepiente, Dios lo recibe. ¿Cuándo uno pierde la salvación? Ya lo dije, ¿cierto? Cuando llega el día de nuestra muerte y no nos arrepentimos. Si David no se hubiese levantado de su terrible caída, el adulterio y el asesinato, no tendríamos el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ni tendríamos el hermoso Salmo 51 que fue escrito por el apóstata arrepentido. Tampoco tendríamos el sermón del día de Pentecostés, cuando 3000 fueron convertidos, si no fuera por la rehabilitación de ese apóstata llamado Pedro. Entonces, como vemos, una persona creyente puede dejar de creer. Un verdadero cristiano puede dejar de creer y puede perder su salvación. Y una persona apóstata puede volver a creer en Dios. ¿Ya? Entonces, por eso se afirma que tanto la salvación como la condenación se van a manifestar el día de nuestra muerte. Porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Voy a dar unos ejemplos de casos donde Dios ve en su presencia, ve lo que va a hacer el hombre y él lo ve en su presencia, ¿cierto? Y a través de esa presencia, él juzga al hombre si se va a salvar o se va a condenar. Pero no es algo que Dios haya predeterminado en la fundación del mundo y lo haya establecido así y el hombre no tenga la capacidad de elegir su propio destino, sino que el hombre es responsable de sus decisiones y el hombre puede volver y puede rechazar. Y aquí vemos en los casos que vamos a ver a continuación, vemos la presencia de Dios actuando sobre personas que no se arrepintieron. Este es el caso de Nimrod, por ejemplo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje. Esto es la Torre de Babel. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Nada les impedirá hacer lo que quieran. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí vemos un caso emblemático, legendario, de los principios de la humanidad. Después del diluvio empezaron a nacer hijos nuevamente de los hijos de Noé, hasta que llegamos a Nimrod. Y este fue el primer poderoso, dice la Biblia, el primer soberbio. Y esta persona, como habían vivido a través de las generaciones, la tradición oral, ¿cierto? Que ellos se fueron contando de generación en generación lo que había pasado con el diluvio y cómo Dios había exterminado la humanidad y solo habían quedado Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras. Entonces este hombre llegan a esta ciudad en Babilonia, en Babel, ¿cierto? Llegan a esta ciudad y Nimrod decide construir una torre. ¿Para qué? Para justamente, dice Josefo, que
si Dios volvía a inundar la tierra, ellos podían escalar esa torre y podían salvarse del diluvio. Y a la vez estaban desobedeciendo directamente la orden de Dios de esparcirse por el mundo, de emanciparse y de llenar la tierra. El pensamiento de estos hombres, cuando llegaron a esta ciudad, fue permanecer ahí, unirse y construir esta torre como adoración, símbolo de adoración del cielo, y a la vez poder escapar en un futuro diluvio si es que se volvía a repetir. Entonces Dios vio en su presciencia que pasara lo que pasara, estos hombres no se iban a arrepentir de hacer esto. Nada les iba a impedir hacer lo que querían. Nada los iba a hacer desistir de lo que habían propuesto en sus corazones. Dios lo ve en su presciencia, que estos hombres no iban a desistir pasara lo que pasara. Entonces Dios interviene para que su voluntad pueda ser hecha, ¿cierto? Que era la voluntad que el hombre se emancipara por toda la tierra, fructificar, llenar la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Entonces estos hombres iban en contra, pero para que la voluntad de Dios se cumpliera, Dios interviene en juicio, porque ve que el hombre no se va a arrepentir. El siguiente caso es el caso de Faraón. Cuando Dios envía a Moisés, le dice: yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Algunos dicen que, los calvinistas, dicen que Dios manipuló el corazón de Faraón para que hiciera el mal. No es así, sino que Dios en su presciencia vio que el rey de Egipto, Faraón, ¿cierto?, no los iba a dejar ir sino por la fuerza. Entonces Dios lo entrega al rey de Egipto a sus propios deseos, como dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 9. Dios entrega al faraón a sus propios deseos. Para esto te he levantado, dice el apóstol Pablo, refiriéndose al rey de Egipto. Cuando dice endurecer, para esto te he levantado, te di honra, te entregué a tus propios deseos. Cuando Dios hace esto es porque ve que la persona no iba a desistir de lo que quería en su poder, en su fuerza. No los iba a dejar ir, sino por la fuerza. La única manera en que el rey de Egipto iba a dejar ir a Israel era por la fuerza. No había otra manera. Eso es lo que Dios dio en su presciencia. Y por eso Dios actúa con fuerza, con las plagas, con terribles hazañas que hizo en la tierra de Egipto para sacar a Israel. El otro caso, y último, es el caso de Saúl. Saúl, todos sabemos que él pecó delante de Dios, y vino el profeta Samuel y lo confrontó y le dijo cuál era su pecado. Y lo que hizo Saúl fue excusarse, y en ese momento Dios lo rechaza y lo desecha del reinado, lo elimina, lo condena. Pero podríamos decir, David también pecó. ¿Por qué Dios no lo desechó? Porque David se arrepintió. Vemos la diferencia entre Saúl y David. Ambos pecaron. Sin embargo, cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl, Saúl no se arrepintió, sino que se escudó. Él se excusó en los líderes judíos, en los ancianos. Y por otro lado, cuando el profeta Natán encara a David por su pecado, le dice: David, tú eres ese hombre. David se quebranta, él rasga sus vestiduras y se arrepiente. Una actitud totalmente diferente a la que tuvo Saúl. Y aquí, en este pasaje, que sucede probablemente muchos años después que Saúl fue desechado, Saúl va donde la bruja de Endor y él quiere hablar con Samuel. Y esta bruja invoca y aparece Samuel. Y le dice Samuel esto a Saúl. Le dice: los filisteos vencerán mañana a los israelitas, y tú y tus hijos morirán y vendrán a hacerme compañía. Por esto sabemos que quien apareció realmente a Saúl en este pasaje era verdaderamente Samuel, y no fue un demonio, ni fue un espíritu, ni un engaño
para Saúl, sino que realmente fue Samuel, porque vemos que le profetiza y le dice la verdad, le dice el futuro, y el único que conoce el futuro es Dios. Entonces, realmente era Samuel, el profeta, quien se le apareció a Saúl y le dice: los filisteos vencerán mañana a los israelitas, y tú y tus hijos morirán y vendrán a hacerme compañía. Entonces, después de esta advertencia que le hace Samuel a Saúl, vemos que Saúl no se arrepintió, aun cuando habían pasado años en que ya Dios lo había desechado. Quizá él podría haber reflexionado y haber dicho: Dios me desechó, necesito arrepentirme, pero nunca lo hizo. Por eso había sido desechado en el principio, porque Dios vio que él nunca se iba a arrepentir, y lo vemos en este pasaje, que aun cuando el profeta Samuel le anuncia su muerte al día siguiente, él no tiene ninguna actitud de arrepentimiento. Él, al ver que le quedaba solamente un día de vida, o quizás horas, podría haber tomado la actitud humilde de haber llorado delante del Señor y de haber pedido perdón y de arrepentirse de su conducta, pero no lo hace. Y esto pasó tal como lo predijo el profeta Samuel. Al día siguiente, los filisteos vencieron a los israelitas, y Saúl y sus hijos murieron y llegaron al Seol. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Dios, cuando ve en su presciencia que el hombre no se va a arrepentir, es cuando Dios lo condena a la perdición. Y esto se manifiesta el día de nuestra muerte. La palabra del Señor es muy clara. Es muy clara. Entonces, respondimos estas dos preguntas para ya no alargar más este video. ¿Cómo se pierde la salvación? A través de una apostasía irreversible. Cuando Dios ve que nuestra apostasía es irreversible, que ya no nos vamos a arrepentir nunca hasta el último día de nuestra vida, ahí es cuando hemos perdido la salvación. ¿Ya? ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿Cuándo se manifiesta? El día de nuestra muerte. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez, y luego de esto el juicio. Y como dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por lo tanto, hoy día, si yo digo que soy salvo, es por la fe, pero todavía no se ha manifestado mi salvación, porque el día de mañana yo puedo caer en pecado, y si no me arrepiento voy a perder mi salvación. Entonces, la salvación no es, como dije al principio: oh, se me perdió el celular, llámenme para que suene y lo encuentre. Así lo grafican los calvinistas como una caricatura. Oh, perdí las llaves, perdí las gafas, las encontré, volví a recuperar la salvación. No es así. La salvación se pierde cuando la apostasía se vuelve irreversible. Así que yo los exhorto, así como el hijo pródigo que dijo: la embarré, pequé, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como a uno de tus jornaleros. Y fue donde el padre ni siquiera lo dejó hablar, porque conocía lo que venía en su corazón, y lo recibió. Si alguno apostató, alguna vez dejó de creer, vuelve a Cristo. Pero tenga por seguro que si usted no vuelve a Cristo, que si usted deja a Cristo, como dice el libro de Hebreos, que los que fueron iluminados no podrán volver nunca a Dios, a menos que sea por Jesucristo, a menos que vuelvan a creer en Jesucristo. Pero sin Jesucristo no hay salvación. Esa es la palabra del Señor. Sean todos muy bendecidos, y espero que esta enseñanza sea de mucha bendición para todos los que escuchan este podcast. Dios les bendiga mucho.